Buenos días, hermanos. Qué gusto estar esta mañana aquí con todos ustedes. Un privilegio, como siempre, el poder compartir la palabra del Señor. ¿Alguna vez te ha sucedido que al realizar algún trámite administrativo, tras una larga fila y horas de espera, al llegar a la ventanilla, te dicen que tu trámite está rechazado porque te faltó un documento, un requisito? Estoy seguro que a todos nos ha pasado eso. Pero ahora yo quiero que la ventanilla es la del cielo y que no te dejan entrar porque te falta un requisito. Acompáñame a 2 de Corintios 2, versículos 13, capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios 2, 13, 5. Dice la palabra del Señor: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Oremos, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por la vida que tú nos das y por el privilegio de poder escuchar tu palabra. Te rogamos que tomes la dirección en esta predicación, Señor, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Que nuestros corazones sean tierra fértil, donde tu palabra pueda dar fruto de santidad, de alabanza a tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, Pablo escribe esta segunda carta a la iglesia de Corinto con un propósito de defender su ministerio ante los ataques que recibía. Fue escrita en el año 51 después de Cristo, y como se puede ver desde el contexto de la primera carta, el apóstol Pablo está alarmado con la inmoralidad que vive la iglesia en Corinto. La primera carta vemos que ha reprendido la división que hay en la iglesia de Corinto, porque unos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, y después establece con más firmeza la reprensión ante la inmoralidad sexual, el pecado sexual que había en la iglesia de Corinto, como lo vemos en el capítulo 5, versículos 1 y 2, donde se les acusa de que un hombre tiene como mujer a la mujer que era de su padre. Tremendo caso de inmoralidad sexual. También los llama a que se aparten de ese pecado sexual. Y claramente les dice que el problema no es de los incrédulos, sino de los que, diciéndose creyentes, viven pecando contra Dios en el aspecto sexual. Manchan el nombre de Cristo, atentan contra la santidad de la iglesia, y además Pablo los reprende en el capítulo 11 por el abuso de la cena del Señor. Ese es el contexto en el que Pablo escribe la segunda carta. Sigue manifestando una tremenda preocupación por la falta de temor en que vive la iglesia de Corinto. Aquí en la segunda carta, acompáñame al capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, para que podamos ver el contexto del versículo que es base de nuestra exposición. En el capítulo 12, Pablo expresa el aguijón en su carne, pero también a partir del versículo 14 anuncia una tercera visita a la iglesia de Corinto. Ahora ve el versículo 19. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación? Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, yo sea hallado de vosotros, cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira,
divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Qué hermoso ambiente en una iglesia. Tal parece que está describiendo la iglesia de hoy. Una iglesia que vive sin temor de Dios. Una iglesia que se escuda en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no en el temor de Dios. Una iglesia llena de creyentes que viven en pecado, sin temor a Dios. Y por eso es que Pablo escribe a partir del versículo 13, vemos en los primeros 4 versículos, que les advierte que en su tercera visita no será indulgente con ellos. ¿Por qué? Porque están manchando el nombre santo de Cristo por una manera pecaminosa de vivir. Y les dice a aquellos que atacaban su ministerio: ustedes me dicen a mí que yo no soy apóstol de Cristo, que Cristo no habla por mí. Pues yo les digo, pruébense a sí mismos. Pablo les da la vuelta a la argumentación de sus opositores y los reta a examinarse a ellos mismos. Y esta mañana el Señor nos reta a que probemos si estamos en la fe. Aquí en 2 Corintios 13:5 estudiaremos 3 actitudes que debemos practicar para conocer si estamos en la fe, que confrontan nuestra obediencia a Dios. Y la primera, una responsabilidad personal, probarnos a nosotros mismos. Dice el versículo 5, examinaos a vosotros mismos. Y lo que empieza a hablar Pablo es mediante un imperativo. Examinaos, en el original griego es peirazo, literalmente someter a otro a una prueba para conocer su naturaleza o carácter. Este verbo está en presente activo imperativo. Esto muestra que es un mandato que debe cumplir el creyente en forma permanente. Es una responsabilidad personal. No dice examina a tu hermano, examina a tu hermana, examina a tu prójimo para que juzgues si es creyente o no es creyente. Dice examínate tú primero, antes de ver la paja en el ojo ajeno. Quita la viga en el propio. Ahora vemos la materia del examen. Dice el versículo: si estáis en la fe. La segunda evidencia de un creyente que se prueba a sí mismo es entender cuál es la materia del examen, y la materia del examen es la fe. Pero aquí el verbo estar, si estáis, está otra vez en presente, muestra una acción permanente de estar en la fe. ¿Qué es la fe? Es aquello que se considera cierto, aquello que se tiene confianza. Aquí la fe implica no solo la convicción subjetiva de creer en Dios, sino creer en el cuerpo objetivo de la verdad cristiana, de la sana doctrina que se contiene en la Biblia. Y esto es muy importante. Hay mucha gente que cree en Dios o dice creer en Dios, pero no cree en la Biblia, porque es un libro escrito por hombres. Si creemos en Dios, creemos en su palabra. Pablo esperaba que los corintios examinaran y reconocieran que estaban en la fe. Él no quería descalificarlos. Él lo que quería era que ellos se probaran a sí mismos si verdaderamente confiaban en Jesucristo. Entender la fe es conocer al autor y consumador de la fe, Jesucristo. Estar en la fe es estar identificado
con Cristo. Es estar unido con Cristo. Es depender totalmente de Cristo. Estar en la fe es estar sometido a la autoridad y señorío de Cristo. Probad si estáis en la fe. Este mandato de examinarse no es algo nuevo en la Biblia. Podemos ver en el Salmo 139, versículos 23 y 24, que el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y después Jeremías en Lamentaciones 3:40 nos dice: escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvámonos a Jehová. El genuino creyente constantemente se está examinando para saber si está caminando con Cristo. Y después vemos en 1 Corintios 11 un pasaje muy conocido, cuando Pablo está refiriendo la Santa Cena. ¿Qué es lo que dice? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Hay una responsabilidad en llevar a cabo ese juicio sobre nuestro corazón, sobre nuestra forma de vivir, sobre nuestro entendimiento de la palabra de Dios, pero sobre todo sobre nuestra obediencia a esa palabra. Continúa el versículo y dice: probaos a vosotros mismos. Examinaos, como lo vimos, es en griego peirazo. Aquí probaos, que es otro imperativo, es dokimazo. Este verbo está en presente activo, muestra una acción permanente, un mandato permanente de todo creyente. Pero dokimazo tiene una característica diferente a peirazo. Como la mayoría de las civilizaciones en el Imperio Romano, había que lidiar con la falsificación del dinero. La forma más fácil de falsificar una moneda romana era hacer un duplicado con un metal más barato, el cobre, y revestirlo de un metal precioso, la plata. Entonces, la manera de identificar esas monedas falsas era golpearlas con un cincel para ver su interior. Un comprobador de monedas oficial hacía estas hendiduras en las monedas para ver si eran genuinas. Si las monedas pasaban la prueba, eran dóquimos, aprobadas, genuinas. Si no la pasaban, eran adóquimos, reprobados, falsos. Por lo tanto, doquimazo tiene la expectativa de mostrar ser genuino. Cuando Pablo dice probaos, es pruébense para saber si su fe es genuina y no una fe falsa. Agrega el versículo: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Aquí Pablo hace una pregunta retórica. Literalmente, ¿no se conocen a ustedes? ¿No saben cómo son? ¿No saben cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿No se conocen a ustedes mismos? ¿No tienen ustedes mismos información que les hace competentes para reconocer que Cristo está en ustedes? Que Cristo está en ustedes. ¿Qué implica que Cristo esté en nosotros? Lo que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de Cristo, en la instrucción de Cristo, en la enseñanza de Cristo, en la voluntad de Cristo. Pero yo estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ya no importa lo que yo piense. Ya no importa lo que yo quiera. Ahora lo que importa es lo que Cristo manda y ordena. ¿No tienes suficiente información de quién es Cristo en tu vida? ¿No sabes quién es Cristo?
El mismo Cristo dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Charles Spurgeon hace un comentario interesante con relación a peirazo y a doquimazo, a examinar y a probar. Spurgeon señala que si quisiera comprar un caballo, primero lo examinaría físicamente, es decir, exteriormente, ver cómo está, qué talla tiene, si no está golpeado, cómo están las patas, si no muestra signos de enfermedad. Exteriormente lo está examinando. Pero para adquirirlo necesita probarlo. Y eso implica que necesita cabalgarlo, saber cómo anda el caballo, saber si cumple el propósito por el cual lo va a adquirir, a lo mejor ponerle una carreta para saber si tiene la fuerza de guiar una carreta. Por lo tanto, Spurgeon dice que probar es mucho mayor que examinar, porque probar implica el funcionamiento de aquello que estás examinando. Cuando Pablo dice probaos, está diciendo cómo funcionan como creyentes. Porque si nos examinamos, no, yo tengo un conocimiento teológico impresionante. Salí del seminario bíblico Palabra de Gracia 6 años, hermano. 6 años. Puedo leer en hebreo, puedo leer en griego. No, sí. Me desayuno con Paul Washer y ceno con Miguel Núñez, como con MacArthur. No, yo a MacArthur le digo Johnny porque todos los días. No, es que la prueba de la fe no es una prueba de conocimiento. La prueba es una prueba de funcionamiento. ¿Estás funcionando como creyente? Eso es lo que está diciendo el texto. Esa es la responsabilidad que el Espíritu Santo da a cada creyente. Eso que conoces de Cristo, sea poco, sea mucho, ¿lo estás practicando? ¿Y estás funcionando como creyente? El creyente puede examinarse y parecer ser creyente, tener información correcta y fidedigna de Dios, pero necesita probarse para saber si funciona conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, esto es como cuando el estudiante se aprende de memoria una fórmula matemática, pero al momento de despejar la fórmula y colocar los factores, no lo realiza correctamente, no ejecuta bien la aplicación de la fórmula. ¿Cuál va a ser su resultado? Equivocado. Oye, me sabía la teoría, sí, pero no sabes aplicarla y por lo tanto estás reprobado. Por lo tanto, hoy tristemente la iglesia se ha escondido en el conocimiento, dejando atrás la obediencia. Hoy conocemos mucho de la Biblia, los idiomas originales. Hoy nos jactamos de estar en una iglesia de predicación expositiva y nos sentimos superiores a las congregaciones que no predican expositivamente. Pero no se trata de conocimiento, se trata de funcionamiento, de obediencia. Por lo tanto, la prueba es, ¿estoy obedeciendo a Cristo o no? La prueba es, ¿estoy mostrando a Cristo con mi estilo de vida o lo estoy tapando, ocultando con mi estilo de vida? Como Pablo le escribió a Tito, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y vemos el tercer elemento, el resultado. A menos que estéis reprobados, a no ser que ustedes mismos reconozcan que son adóquimos, reprobados,
es decir, que no pasan la prueba, es decir, que no tienen una fe genuina, que cuando el cincel de la palabra de Dios, ¿sí?, empieza a golpear el corazón, el resultado es que nuestra fe no es genuina. Parecemos, pero no somos. Qué peligroso, ¿verdad? Las personas se parecen mucho a esas monedas antiguas. Todas pueden ver lo que hay en su exterior, pero solo usted y Dios saben lo que hay dentro de su corazón. ¿Nos conocemos, hermanos, a nosotros mismos? ¿Podemos hacer este examen? ¿Qué es lo que debe mostrar una fe genuina? Ese es el examen. Y ahora sí, saca una hoja, apunta tu nombre y examínate a ti mismo. Presentemos el examen de la fe. A.W. Tozer escribió: decenas de millones de personas han sido conducidas a algún tipo de experiencia religiosa por aceptar a Cristo, pero no son salvas. Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, Mateo 7, 17 al 19, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. No te engañes, si tu fe no es genuina, no puedes dar buenos frutos, aunque estés en la iglesia. Vamos a ver los reprobados, una fe falsa, las implicaciones que tiene el no expresar una fe genuina en Cristo. Una fe falsa. Una fe falsa es aquella que descansa en una profesión de fe únicamente, en llenar una tarjeta, en realizar una oración, en pasar adelante. ¿Por qué? Porque en Hechos 8, 12 al 21 tenemos el ejemplo de Simón el Mago. Dice Hechos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Oye, Simón creyó, Simón se bautizó, Simón estaba con Felipe. Sí, también Judas estuvo con Cristo. Y los anticristos están en la iglesia. No es una profesión de fe, una garantía de una fe genuina. El infierno está lleno de personas que hicieron una profesión de fe. Segundo, tener conocimiento de las Escrituras no es garantía de tener una fe genuina. ¿Por qué? Porque Satanás tiene conocimiento de las Escrituras. En Génesis 3:1 vemos que Satanás, que era más astuto que todos los animales, se acercó a la mujer y le dijo: ¿con qué Dios ha dicho? ¿Qué está usando Satanás? Las Escrituras. Y después lo podemos ver en Mateo 4, 5 y 6, en la tentación de Jesús. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El conocimiento de la Escritura no es garantía de una fe genuina. ¿Qué son los falsos maestros? Conocen la Escritura, tuercen la Escritura, pero no son creyentes.
Tercero, manifestar una moralidad externa no es garantía de una fe genuina. Los fariseos eran considerados justos por los hombres, pero delante de Dios, ¿qué les dijo Cristo? Mateo 23, 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Podemos aparentar ser muy obedientes, muy espirituales, muy justos, muy morales, pero solo Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón. El que sigue, tener convicción de pecado tampoco es garantía de una fe genuina y de un corazón redimido. Félix sintió culpa por sus pecados y miedo por el juicio de Dios, pero no se arrepintió. Vea Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hoy no voy a hacer una decisión por Cristo, hoy no voy a entregar mi vida a Cristo. Después, yo sabré en qué momento, yo sabré cuándo. Sí, entiendo lo que me dices y estoy de acuerdo contigo, pero todavía no. Aunque tengas convicción de pecados, si no es movido a un arrepentimiento, no tienes una fe genuina. Que sigue, tener emociones agradables con la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios y que te guste y que digas: es que me encanta escuchar cómo explican la Biblia los cristianos. Eso no lo tenemos en otras religiones. Eso me encanta. Pero eso no es garantía de un corazón redimido. Herodes gustaba de escuchar la revelación de Dios predicada por Juan el Bautista. Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. A lo mejor tú vienes porque te gusta escuchar la predicación y dices: me gusta cómo explican, me gusta esto, pero tu corazón no ha sido transformado por la palabra que te gusta. El que sigue, estar involucrado en un ministerio. El mejor ejemplo que pone la Biblia, Judas. Demas, Filemón 23 y 24. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas, colaborador de Pablo, estaba en el ministerio con Pablo. Pero en 2 de Timoteo 4:10, Pablo dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué pasó con Demas? Amó más el mundo. Y hay muchos que están en el ministerio, pero amando el mundo. Amando el mundo. Hacer obras en el nombre de Cristo, la última. Hacer obras en el nombre de Cristo. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Wow! ¡Qué ministerio! Pero ¿qué dice el Señor? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si tú piensas que tu ministerio, que tu servicio al Señor es garantía de una fe genuina, puede ser que no sea cierto. Pruébate a ti mismo si estás funcionando como creyente. Ahora vamos a ver los aprobados, una fe genuina. La diferencia radical entre un reprobado y un aprobado en la fe es la conversión del corazón. No es el conocimiento, es la conversión del corazón. La Biblia nos refiere que la naturaleza caída del hombre le impide buscar a Dios, agradar a Dios, obedecer y adorar a Dios como Dios ha demandado en su palabra.
El corazón del hombre es una dura piedra que rechaza todo sometimiento a la autoridad de Dios. Todo sometimiento a la autoridad de Dios. El hombre puede reconocer la existencia de Dios, incluso puede decir que cree en Dios, pero si no se somete a la autoridad de la palabra de Dios, no tiene una fe genuina. La fe genuina está centrada en Jesucristo. Él es el autor y consumador de esa fe. Y como ya les dije, es identificarnos, unirnos y depender de Cristo. Es la gracia de Dios la que transforma el corazón pecaminoso. Es la gracia de Dios la que da al corazón redimido la vida eterna. La fe falsa tiene un corazón muerto espiritualmente. No es salvo. La fe genuina produce vida eterna en el corazón que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador y se somete a la autoridad de Cristo. Y enfatizo esto: sometimiento, no conocimiento. Sometimiento. Desde luego que no te puedes someter si no conoces, pero de nada sirve conocer si no te sometes. Hay muchos en la iglesia de hoy que tienen conocimiento pero no sometimiento. Y la prueba es de funcionamiento. ¿Te estás sometiendo a la autoridad de Cristo? ¿O solo tienes un conocimiento de lo que Él es, de lo que Él hizo? Esta transformación del corazón lleva al creyente a reconocer a Cristo como su Señor y como su Salvador. Es una sujeción voluntaria a la autoridad del Salvador. Y esta sujeción se hace evidente en la vida del creyente. En Romanos 6:22 vemos: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, esa es la justificación, ese es el nuevo nacimiento, esa es la gracia de Dios. Ha quitado el corazón de piedra y ha colocado un corazón de carne, y hechos siervos de Dios. Esa es la calidad del creyente. Siervo, el que obedece. No el que dirige a Dios, no el que le dice a Dios qué tiene que hacer, sino el que se somete a Dios y como Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenéis por vuestro fruto la santificación como evidencia externa de ese acto interno de transformación del corazón, es la santidad. Tenéis como fruto la santidad. Y como fin, la vida eterna. La prueba del funcionamiento como creyentes, la prueba de la fe, es qué frutos muestra nuestra vida. ¿Fruto de santidad? ¿O no hay fruto? La Biblia dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Y el pámpano que no lleva fruto será arrancado y será quemado. Es inútil. Oye, pero el pámpano estaba en la vid. Sí, en la iglesia están los incrédulos. En la iglesia están los pecadores. En la iglesia están los que se engañan creyendo ser creyentes, pero no funcionan como creyentes. Sus frutos no dan muestras de arrepentimiento. Sus frutos no dan muestra de santidad. Sus frutos no dan muestra de adoración a Dios ni de temor a Dios. ¿Cómo estamos funcionando como creyentes? Hermanos, todo esto teóricamente lo sabemos, pero es necesario llevarlo a la práctica, entendiendo que si la fe genuina convierte el corazón, esta fe afecta todas las funciones del hombre. La fe afecta lo que el hombre piensa. Ese es el aspecto intelectual, donde reside la creencia. La fe afecta lo que el hombre desea. Ese es el aspecto emocional, los sentimientos, las emociones, los valores. La fe afecta lo que el hombre decide. Ese es el aspecto de la voluntad, lo que refiere a la obediencia.
Las creencias se expresan como interpretaciones, es decir, la forma en que interpretamos lo que vivimos revela nuestras creencias. La forma en que vivimos revela nuestras creencias. Los deseos los convertimos en sentimientos. El afecto que expresamos en cada situación revela qué es lo que deseamos, qué es lo que valoramos, por qué es lo que luchamos. Y las decisiones revelan los compromisos que hemos hecho con nuestras creencias y con nuestros deseos. Por lo tanto, la fe genuina afecta lo que pensamos, lo que deseamos, lo que decidimos hacer. La fe genuina es congruente. La fe genuina afecta toda la cosmovisión del creyente. ¿Cómo ves el mundo y cómo actúas en el mundo? La fe genuina es una fe cotidiana. Se vive todos los días. No es el traje de gala del domingo que me lo pongo para asistir a la iglesia. Es el estilo de vida del creyente. Por lo tanto, si la fe genuina afecta lo que piensa, lo que creemos, si afecta nuestro intelecto, esto implica que la fe genuina nos capacita para conocer a Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios. La fe genuina nos capacita para discernir las verdades divinas de los errores de la sabiduría humana. En 1 Corintios 2, 14 al 16, Pablo escribió a esta iglesia, a la que reprendía por las divisiones, ¿sí?, y la inmoralidad que ya nos sirvió de contexto. Espiritualmente, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, Pablo y los destinatarios de la carta, los creyentes en Corintio, tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, si tenemos un conocimiento bíblico y teológico de quién es Dios, del carácter de Dios, de los atributos de Dios, si la Biblia, que es inerrante, establece que el creyente tiene la mente de Cristo, ¿por qué pensamos como si Cristo no existiera en nosotros? ¿Por qué vemos el mundo bajo una óptica carnal, pecaminosa, egoísta, buscando nuestro beneficio? ¿Por qué no hemos entendido que la unidad y la identidad con Cristo nos lleva a someternos a su voluntad y que somos siervos de Él, instrumentos de Él para cumplir su plan, no el nuestro? Y ahí ya no funcionamos como genuinos creyentes. Ahí mostramos que no tenemos una fe genuina. Si estamos usando a Dios para nuestros propósitos, en lugar de someternos nosotros al propósito de Dios, nuestra fe no es genuina. Porque estoy buscando lo mío, no lo de Cristo. Y otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ay, sí, Señor, pero se me desclavó la manita derecha. No. El conocimiento de Dios, de su voluntad, como consecuencia de la fe genuina, permite al creyente comprender la santidad de Dios. Permite comprender nuestra naturaleza pecaminosa. Permite reconocer nuestros pecados y confesar nuestros pecados. La fe genuina permite al creyente entender que esa fe reside en la muerte.
Sí, en la muerte de Cristo, porque Él tomó mi lugar para darme vida. Y reside en mi muerte personal, porque Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que se quiera unir conmigo, el que se quiera identificar conmigo, el que me quiera obedecer a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y obedezcan. Entonces, para que yo pueda mostrar vida espiritual, tengo que morir a mí mismo. Eso me da la fe genuina, el entendimiento de cuál es la voluntad de Dios. El conocimiento que Dios revela de sí mismo en su palabra nos debe llevar a la convicción de que debo entender y aplicar esa palabra. Entender y aplicar esa palabra. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, literalmente peripateo, para que vivas como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué quieres conocer más de la palabra de Dios? Para obedecerla. Para obedecerla. Es lo que está diciendo Pablo aquí a los colosenses. Oro por ustedes porque tengan más conocimiento e inteligencia espiritual para que vivan obedeciendo la palabra de Dios. ¿De qué te sirve tener colgado tu diploma del seminario teológico si vives en desobediencia de Dios? De nada. De nada. Conoce a Dios para obedecer a Dios. Porque esa es la prueba de estar en la fe y de que Cristo vive en nosotros. Ya vimos cómo la fe afecta el intelecto. Ahora, la fe genuina afecta el deseo del corazón del creyente. La fe restaura el corazón a su diseño original y el corazón encuentra deleite en Dios. Estábamos separados de Dios por el pecado. Jesucristo nos reconcilia con el Dios Santo. ¡Wow! Hoy tengo acceso a la presencia de Dios. El corazón genuinamente regenerado encuentra deleite en Dios. Salmo 1. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia. En esa ley medita de día y de noche. Y eso no significa que hacía un devocional en la mañana y otro en la noche, sino que todo el día estaba meditando en la palabra del Señor. Porque era su deleite. La prueba de funcionamiento es, ¿te deleitas en la palabra del Señor? Para obedecerla, ¿eh? ¿Encuentras deleite en esa santa palabra? Ve lo que dice el salmista, Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando el corazón se deleita en Dios, se deleita en su palabra. Este corazón buscará conformarse a la palabra de Dios. El corazón que se deleita en Dios busca conformarse a la voluntad de Dios a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Porque el conocimiento nos da la fe que afecta mi intelecto, me da el conocimiento de saber que Cristo me ha hecho más que victorioso y que no hay nada que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni los problemas matrimoniales, ni los hijos rebeldes, nada. Por lo tanto, me sigo deleitando en el Señor aún en medio de mis aflicciones. Y como lo que más deseo es estar en comunión con Dios, esta fe genuina me lleva a encontrar fuerzas en la debilidad, consuelo en la aflicción, santidad ante la tentación. Porque lo que más desea mi corazón transformado es agradar al Dios que me perdonó y me dio vida eterna.
¿Cómo vamos en el examen? De esta forma Dios se convierte en el deseo que regula y controla el corazón del creyente por encima de sus deseos carnales. Pero esto no es automático, esto no es me levanto y deseo todo ya. No, porque seguimos teniendo una naturaleza caída pecaminosa. Y Pablo nos dice en Romanos 7 la lucha que hay entre lo que quiero hacer y no puedo hacer, y esa lucha me lleva a someterme a Cristo y a decirle yo no puedo, pero tú sí. Otra prueba es, ¿hay lucha en tu corazón o no hay lucha en tu corazón? Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Si mi deseo es agradar a Dios, si el deseo de deleitarme en Dios, en su palabra, en obedecer su palabra, es superior a mis deseos carnales, voy a someterme voluntariamente a la autoridad, al amor, a la misericordia, al poder, al perdón, a la justicia de Dios. No me voy a desclavar para satisfacer mis deseos carnales, pecaminosos. No voy a hacer lo que yo quiero, porque mi deseo gobernado por Dios me lleva a buscar hacer lo que le agrada a Él. Hermanos, ¿cuántas veces has reconocido esta lucha en tu vida? ¿O cuántas veces has sido confrontado por la palabra de Dios en decidir, tengo que decidir qué hago? Yo sé que intelectualmente Dios me manda a amar a mi esposa, pero prácticamente me cuesta trabajo amarla. ¿Cuál es mi deseo? ¿Quiero hacer lo que yo quiero y darle la vuelta a mi esposa? ¿Ignorarla, ofenderla, ser áspero con ella? Porque eso es lo que mi carne desea. ¿O someto mi corazón a la autoridad de Cristo y le digo, Señor, no sé amar a mi esposa como tú mandas? Enséñame a amarla para que yo te glorifique a ti y yo encuentre deleite en obedecerte a ti. Igual la mujer, no me puedo someter a mi charro negro. Señor, enséñame a someterme a él, porque de esa forma te agrado a ti. Y no se haga lo que yo quiera, eso dijo Cristo en el Getsemaní, sino lo que tú. No se haga como mi carne manda, sino como tu palabra y tu espíritu que mora en mí ordena. Esa es la fe práctica. Sí, tenemos el conocimiento, pero la prueba no es de conocimiento, es de funcionamiento. Y mientras no encontremos en nuestro corazón el deleitarnos en Dios, en su palabra, en su voluntad, seguiremos reprobando la prueba. Solo la sumisión del corazón a la autoridad y gobierno del Espíritu Santo producirá el deseo de agradar a Dios y mostrará el fruto santo, que son las actitudes que muestran que Cristo vive en nosotros. Hermanos, estamos hablando de emociones y de deseos. Se nos tacha de que ocultamos las emociones. Es que ahí es pura fe, pero ahí no hay gozo, ahí no hay alegría, ahí no hay el aleteo del Espíritu Santo. No, espera. No negamos las emociones. ¿Sentimos tristeza? Sí. No estamos exentos de sentirnos angustiados, dolidos. Necesitamos consolación. No estamos exentos, inclusive, de deprimirnos. No estamos exentos de manifestar gozo y alegría. Pero la Biblia dice que no debemos gobernarnos por esas emociones, ni pensar que por esas emociones somos más espirituales o menos espirituales. Lo que la Biblia dice es que te gobierne el Espíritu del Señor y que encuentres consuelo en Dios, fortaleza en Dios, dirección en Dios, gozo en Dios, pero sometido a la autoridad de Dios.
Es muy diferente de aquellos que quieren dejarse gobernar por las emociones. Y brincan y saltan y levantan manos y sacan pañuelitos y parece rodeo eso. Sí, no, espérate. ¿Dónde está la obediencia? Jesucristo, cuando regresaban sus discípulos, felices, gozosos, porque los espíritus se sometían a ellos, Jesucristo dijo, no se gocen de eso. Gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida en el cielo. No se gocen de la emoción. Gózate de la obediencia. Como no podemos negar las emociones, tenemos que entender, porque la fe afecta nuestro entendimiento, que la palabra de Dios nos advierte que vamos a sufrir pruebas, aflicciones, rechazo. Y tenemos que estar preparados para ello y encontrar el deleite y el gozo en el Señor. Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os enfrentéis a diversas pruebas. Y recordemos el pasaje de Pedro, ahí en Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mira, no te voy a sacar de la prueba, pero voy a orar porque tu fe, tu obediencia, tu confianza en mí, no te falte. Y esa obediencia en mí te va a sacar adelante de la prueba y vas a regresar, vas a salir de la prueba victorioso y vas a venir a decirle a tus hermanos que pueden confiar en mí. Que en medio de la aflicción, en medio de la prueba, no se aparten de la obediencia. No se aparten de la obediencia. ¿Qué haces cuando estás en medio de la prueba? ¿Obedeces a Dios? ¿O te justificas diciendo, es que no podía hacer otra cosa, las circunstancias me llevaron, pastor? Es que no me quedaba de otra, tuve que mentir, tuve que robar, tuve que desobedecer al Señor. No hay nada que justifique la desobediencia a Dios, nada. Pero lo primero es, ¿te deleitas en el Señor o no? Y por último, una fe comprometida, una fe genuina es una fe comprometida, afecta la voluntad. La fe genuina afecta la voluntad del creyente, ya que lo libera de la esclavitud del pecado y le capacita para conocer, comprender y obedecer la voluntad de Dios. De nada sirve tener conocimiento de Dios, de nada sirve deleitarnos en la palabra de Dios si no obedecemos la palabra de Dios. De nada sirve. Y la prueba es de funcionamiento y el funcionamiento es de obediencia. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame tu confianza en Dios por la obediencia a la palabra de Dios. Porque si no me muestras tu obediencia a Dios, tu fe es muerta. Santiago no está diciendo, explícame cuántos libros tiene la Biblia. Explícame los géneros literarios de la Escritura. Explícame la doctrina de la justificación. Explícame si eres amileniarista, posmileniarista. No está diciendo eso. Muéstrame que crees en Dios, que estás sometido a Dios por tu obediencia a la palabra de Dios. Porque si no muestras eso, tienes una fe muerta. Dios no exige perfección en la obediencia, pero sí un corazón que está dirigido hacia ella y por ello lucha contra el pecado, lucha contra el mundo y contra Satanás. Así el corazón del creyente encuentra en Dios la seguridad, el consuelo, la dirección, la fortaleza, la sabiduría y la obediencia a su palabra por sobre cualquier circunstancia que experimente. Hermanos, ¿eres dóquimos, aprobado o adóquimos? Oremos. Señor Dios bendito, te alabamos y te damos gracias por tu palabra. Nos has confrontado, nos has retado, Señor, a que nos escudriñemos a nosotros mismos y veamos si verdaderamente tenemos una fe genuina
que nos lleva a someternos a ti para obedecerte a ti. Si no tenemos una fe genuina, si hemos salido reprobados de este examen, tú nos das la oportunidad en tu gracia de arrepentirnos, de apartarnos de esas ideas equivocadas, de esa conducta pecaminosa, para someternos a tu santidad, a tu voluntad, para ponerla en práctica, Señor. Danos un corazón que se pruebe cada día, un corazón que se goce en tu santidad y que reprenda el pecado. Danos un corazón que pueda reflejar tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.